ella viene y predicando. ¿Ah? Tiene palabra. Primeramente, gracias Pastor, gracias Pastor Bobby, Pastor Aline. Está todos estos días que Dios me ha permitido estar aquí en su casa. Ha sido un regalo de Dios para mi vida. Es la primera vez que estoy aquí. Tuve la oportunidad de conocer a la pastora Aline con las pastoras de Bálsamo en Mayo. Y desde que llegué a Victoria, ya tenía algunos años de no visitar Victoria. Dios me ha bendecido este año en su ciudad y con su iglesia. Y haber estado aquí desde que fueron por mí a Monterrey fue una gran bendición. Veníamos hablando en el carro y venía escuchando de Alan, de Brenda y de Carmen, pues las maravillas que Dios hace en esta casa. Pero cuando llegué a esta casa, como le dijeron a la samaritana, ya no es por lo que me dijiste y me contaste. Mis propios ojos lo han visto y quiero darle gracias a Dios por la familia de Palabra de Vida, porque aquí huele a Cristo. Aquí está el olor fragante del Hijo de Dios. Y podemos ver su gloria. He podido ver su gloria y su presencia y su misericordia y su generosidad en muchos de ustedes que me han bendecido. Nosotros pues Dios nos da la bendición y el privilegio de venir y compartir algo. Y con temor y temblor nos paramos aquí arriba, porque lo que no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros creemos. Lo que hay que compartir aquí es lo que Dios es. Y es una tremenda responsabilidad, pero rendidos a Cristo, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. Venimos y compartimos algo, pero la verdad es que cuando venimos, ¿cierto? No, Sandy, recibimos más. Y esta casa verdaderamente a Sandy y a mí nos ha bendecido en todos los detalles. Y yo le doy gloria y alabanza al Señor. Y estos 3 días me recordaba al Señor, estos 3 días, yo no sé, bueno, 2 días, pero yo digo 3, porque a mí Dios me estuvo ministrando desde el jueves, que llegamos al hotel y tenía tantos detalles de Dios a través de ustedes, tantos que yo me emocioné que empecé a tomar foto a la libreta que decía mi nombre, a todos los detalles, pero yo sabía que Dios había preparado esa tarde en ese hotel para estar con Él. Y todo eso también venía, Dios lo preparó y lo puso en el corazón de la pastora, como cada detalle, como era un regalo. Y Dios me empezó a hablar. Y mientras estuve estos 10 días, me acordaba del camino de Emaús. Cuando estos 2 hombres que se toparon con Jesús en el camino, que en el principio no podían ver que era Él. Pero mientras caminaron, Jesús se alineó al camino y empezó a hacerles preguntas. ¿Por qué estás triste y de qué estás hablando? Tú no sabes, eres forastero aquí. Eres forastero y no sabes lo que ha pasado. Que Jesús de Nazaret, que era hombre justo en palabra y en hechos, poderoso en palabra y en hechos, fue crucificado, entregado por los otros gobernantes. Tú no sabes. Y ellos empezaron, y nosotros teníamos la esperanza que Él fuera el que redimiría a Israel. Y Dios y Jesús le está diciendo: ¿por qué eres tan tardo para oír? Porque tu corazón no recuerdas lo que no has creído los profetas. Y lo que mientras caminas con Jesús, al principio hay un velo, pero si sigues caminando con Él, porque Jesús hizo como que ya se iba cuando llegaron al lugar y le dijeron: quédate. Y yo he visto que esta iglesia dice a Jesús: quédate. Y de pronto estos 2 días sucedió, y yo no sé si las mujeres que vinieron pudieran estar de acuerdo conmigo, cuando que Dios nos habló en estos 2 días.
y pudiéramos decir, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Cuántas ardía su corazón estos 2 días? Y cuando nos revelaba las escrituras, ¿a cuánto Dios le reveló su palabra? Y no cabe duda que aquí sí hay palabra de vida. Estoy agradecida con el Señor, les bendigo. Un abrazo de mi esposo Henrik, que está en Veracruz, en Comunidad Cristiana Internacional. Les amamos y les bendecimos. Amen. Okay. Sandy. Okay, muchachos, pasen aquí. Yeah. 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 Yo wait, right? You can put that up here. Yeah. All right. Mire, yeah, aquí está. Nosotros queremos orar por estas 2 muchachas, porque después del culto vamos a quitando a ellos de mi casa. No, pero ella necesita ir a Brownsville, él necesita ir a Monterrey y regresando a su casa. Extiende sus manos, muchachos, muchachas, y vamos a poner manos sobre ellos y vamos a orar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por estas 2 muchachas, Señor. Gracias, Señor, por sus familias. Gracias, Señor, por sus ministerios. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú querías hacer en la vida de ellos. Gracias, Señor, por la unción poderosa de su Espíritu Santo está sobre ellos. Gracias, Señor, de hoy ellos que están regresando a su casa. Y gracias, Señor, por un viaje sin problemas. Gracias, Señor, por sus bendiciones en el nombre de Cristo. Y todos dicen, amén, amén, amén. Ok. Very good. Sí. ¿Eso es su lentes o no? Mire, es muy difícil para mí para enseñar a los 2 muchachos. Ellos, hay muchas cosas ellos no entienden, pero en esos días yo enseñando, animar y ellos no quieren confesar sus pecados, pero está bien. Sandy, Dios le bendiga, muchacha. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos aman al pastor Bobby, verdad? Que sí. Me cae muy bien porque me dice muchacha. Así es que me hace sentir muy joven todavía. Muchas gracias. Pues para mí también, y buenos días a todos. Para mí también es un gran privilegio estar aquí en esta plataforma. Porque yo sé que muchas personas de la fe han estado aquí. Yo sé que hay grandes personas en la fe que se han parado aquí para dar la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio. Muchas gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias de veras. Los 100 pesos dice, ay. Después le pago o lo ponga a mi cuenta, ¿ok? Bueno, entonces de veras gracias. Gracias por sus vidas. Thank you for your yes to the Lord Jesus. Gracias por su decir sí al Señor Jesús, amén, porque el reino de Dios está cambiado por la cosecha de sus vidas. Y solamente en los cielos vamos a saber lo que ha sido el fruto de su obediencia y el tiempo, no solamente en México, pero en otras naciones del mundo. Porque yo sé que hay una visión y una unción sobre sus vidas también para las naciones. Bueno, pues aquí estamos en la última vuelta. Quiero decirles a todos los varones que pues yo creo que ya resolvimos todos los asuntos de sus mujeres. Fue complicado porque somos complicadas, somos un poco detallidas, ¿verdad que sí? Pero bueno, entonces si tienen más problemas, nos los pueden mandar a la pastora Lucy en Veracruz o a mí en Dallas.
y a ver qué hacemos nosotras con ellas, ¿verdad que sí? Bueno, mujeres, ¿cuántas se regresaron anoche a sus casas llenas del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántas siguen siendo llenas del Espíritu Santo? Amén. ¿Y cuántas van a seguir todos los días de sus vidas aún más y más y más llenas? Amén. Porque vamos de victoria en victoria aquí en Ciudad Victoria. Amén. De veras, vamos de victoria en victoria aquí en Ciudad Victoria. ¿Ok? Bueno, hoy les quiero compartir un poco acerca de las características de la iglesia de los últimos tiempos. Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, porque hay muchas cosas que están pasando en el mundo hoy en día que para nosotros tienen indicaciones de que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la verdad estoy contenta porque pues anhelo el día en cuando veo a Jesucristo cara a cara, amén. Anhelo su llegada aquí a la tierra, y todos los cristianos debemos de sentir así. Entonces me doy cuenta por lo que está pasando en las naciones, por lo que está pasando con Israel, por las guerras, por los terremotos, por los huracanes. O sea, hay mucha evidencia de que nosotros estamos viviendo en esos tiempos turbulentes de los cuales habló Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero les quiero decir una cosa, que la iglesia verdadera de Jesucristo se va a levantar victoriosa en esos tiempos. Amén. Siempre hemos sido más que vencedores y vamos a seguir siendo más que vencedores. Pero yo me he dado cuenta al mismo tiempo que está llegando a lo que el mundo llamaría la iglesia, está llegando una gran división. Estoy viendo una separación espiritual muy fuerte. Pues yo vivo en los Estados Unidos, mi esposo y yo ministramos, viajamos mucho, estamos en otras naciones, y me doy cuenta que aún en los Estados Unidos algo muy interesante está sucediendo, porque estoy viendo una división entre lo que se llama iglesia. Hay iglesias que se están levantando y están predicando doctrinas falsas. Están predicando, por ejemplo, a iglesias enormes que están diciendo: nosotros estamos a favor de lo que ellos llaman los derechos reproductivos, que se llama el aborto, y piensen que Jesucristo está a favor del aborto. Ahí en Texas, gracias a Dios que en Texas el aborto está en contra de la ley. Pero un día yo estuve manejando por la carretera y vi un letrero grande, una advertencia que dice: si usted quiere un aborto, pueden volar hasta California, cubrimos sus gastos, pagamos para el proceso, para que usted esté liberada de las cadenas que se encuentran aquí en Texas. Y yo dije: gracias a Dios por el estado de Texas, ¿verdad? Hubo otro letrero que dijo un versículo de la Biblia. Usaron Biblia. Dice: Dios ama a todos, y por el amor de Dios nosotros podemos conseguir el aborto. Y mi boca se cayó abierta. Entonces yo veo como el mundo está empezando a torcer la palabra de Dios, pero yo veo que en medio de todo esto la iglesia verdadera de Dios se está levantando, y en la iglesia verdadera de Dios vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver sanidades, vamos a ver restauraciones, vamos a ver toda la manifestación de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Inclusive en la alabanza, que fue muy poderoso en la mañana, y yo vi personas que estaban aquí caminando, pisando, yo creo que pisando el terreno espiritual de su milagro, ¿verdad? Y Dios me empezó a hablar, y Dios me dio una palabra para algunos de ustedes que están aquí en esta mañana, que están esperando su milagro. Porque si ustedes solamente se conectan su fe con el poder de Dios, el milagro se va a manifestar. Y aún para los que están viendo por las redes sociales, porque no hay distancia con Dios, el poder de Dios no está limitado a un solo lugar. Si ustedes activan su fe y conectan su fe, ahora mismo va a empezar el proceso de la manifestación del milagro de Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús.
Entonces, les quiero dar, vamos a hacer una lista pequeña de algunas de las características de la iglesia verdadera de Cristo en estos últimos tiempos. ¿Están listos? Número 1, la iglesia verdadera de Dios va a amar a la palabra de Dios. Amén. Esa palabra aquí tiene poder. Esa palabra no es un libro, no es algo que solamente leemos para pasar el tiempo. Esa palabra es viva y eficaz, dice. Y en Salmo 119 hay varios versículos allí que quisiera leer, porque es importante para nosotros tener esa palabra guardada, escondida, activada en nuestros corazones. Dice en Salmo 119, versículo 11, que fue un versículo que vimos este fin de semana en la conferencia de las damas. Dice aquí, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y quisiera leer algunos versículos más. Dice en versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Luego dice en versículo 97, dice, oh cuánto amo yo tu ley o tu palabra, todo el día es ella mi meditación. En versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios siempre permanecerá. Amén. Y saben que la iglesia verdadera de Dios va a tener un amor profundo para la palabra de Dios. No es una obligación para mí leer la palabra, porque de ahí yo recibo mi vida espiritual, yo recibo mi aliento espiritual todos los días. Dios me alimenta, Dios me revela cosas. Dice en versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, yo puedo encaminar mi vida a través de la palabra de Dios. Ahora, y si nosotros amamos la palabra, amamos a Jesús, porque dice en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, que Jesús es el verbo, Él es la palabra viva en nosotros. Amén. Hace algunas semanas, en poco tiempo, del estado de Texas, nuestro senador en el Congreso de los Estados Unidos, Ted Cruz, ellos son una familia que vinieron como refugiados religiosos del país de Cuba, que está debajo de persecución en contra de los cristianos. Y su papá llegó a donde yo trabajo en Cristo para las Naciones, el Instituto Bíblico allá en Dallas, y el papá llegó a compartir con nosotros, y él compartió su testimonio de cuando estaba viviendo en Cuba, que le encarcelaron porque él era pastor. Y ahí en la cárcel, o sea, le quitaron todo, le quitaron celular, le quitaron, toda su identificación, le quitaron de todo. Y él dijo, yo no tuve nada más, solamente tuve la palabra que yo había guardado en mi corazón, porque ni siquiera tuve una Biblia física. Y entonces él dijo, y ahí mismo yo me di cuenta qué tanta palabra yo había sembrado en mi vida y qué tanto yo necesitaba a su palabra. Amados, es tiempo de sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Porque llega el momento cuando no tenemos la palabra física, necesitamos tener algo guardado en nosotros que puede alumbrar nuestro camino. Amén. Que puede ayudarnos a tomar decisiones, que puede darnos el valor, el coraje que nosotros necesitamos para vencer al mundo. Entonces la iglesia va a tener un amor verdadero para la palabra de Dios. Así es que todos los días vamos a estar en su palabra. Amén. Es que yo sé muy bien que los pastores aquí son personas de la palabra y que sobre sus vidas están establecidas
por el fundamento de la palabra de Dios. Y yo sé que por eso este ministerio aquí es tan poderoso y tan fuerte. Amén. Solo por la palabra de Dios. Punto número 2. Voy rápido. Que nosotros vamos a amar a las cosas que Dios ama y vamos a odiar las cosas que Dios odia. Vamos a amar las cosas que Dios ama, vamos a odiar las cosas que Dios odia. ¿Saben qué, hermanos? Dios ama a este mundo. Superen esto. Dice la palabra en Juan 3:16. Por tanto, Dios amó al mundo, que Él mandó su Hijo unigénito, ¿ok? Para salvarnos, para rescatarnos del pecado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, necesitamos tener una pasión y un amor para los almas. Amén. Muchas veces he observado iglesias que llegan a ser como un club casi cerrado. Aquí estamos nosotros los santos, ahí están afuera los sucios y no queremos que ningún sucio entre aquí, pero yo sí. Porque aquí se van a salvar, amén. Aquí así se van a limpiar, aquí se van a restaurar, aquí se va a sanar. Y necesitamos tener un amor profundo para las almas. Dice la palabra de Dios que por eso Jesucristo vino al mundo para rescatar y para salvar a los perdidos. Y muchas veces es fácil dejar que el amor para los perdidos se enfríe en nuestros corazones. Porque estamos haciendo las cosas santas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero necesitamos tener una pasión para las personas que no conocen al Señor. O sea, Dios odia al pecado, pero Dios ama al pecador. Amén. O sea, los pecadores van a hacer lo que se hacen los pecadores, van a pecar. ¿Sí? O sea, y son expertos. O sea, mi esposo tiene un testimonio muy fuerte que cuando estaba en sus 20s tuvo un encuentro muy fuerte con Dios. Pero él dice que antes de esto él era un pecador y era un muy buen pecador y le gustaba. ¿Ok? Él era un experto. Dice que cuando él se salvó, el diablo perdió un gran amigo. ¿Ok? Y saben que necesitamos amar a los pecadores. De veras, o sea, porque algunos de ellos tienen llamados muy fuertes sobre sus vidas. Y a nosotros, amén, gracias, ustedes tienen llamados muy fuertes sobre sus vidas. ¿Verdad que sí? Y nosotros, de veras, necesitamos tener un anhelo, un fuego en nosotros para los que están en el mundo que todavía no conocen al Señor. Necesitamos orar para las personas en nuestras familias que parecen que son los casos más imposibles de conocer a Cristo. Porque uno nunca sabe en el momento en cuando Dios dice, ok, ahora sí. Y voy a contestar la oración. Y tenemos muchos ejemplos, mi esposo y yo, de miembros de nuestra familia. Mi esposo es un hombre muy fuerte de oración y muchas veces al pasar los años yo le he escuchado orando para las personas en nuestra familia que no conocen al Señor y que poco a poco, dentro de los últimos 4 o 5 años, muchos de ellos han llegado milagrosamente a los caminos de Dios. Por las oraciones, por el amor, amén, por establecer relaciones con ellos para compartir la palabra de Dios en sus vidas y de repente llegue el momento de la cosecha. Entonces necesitamos amar a los que no conocen al Señor. O sea, yo no voy a participar en el pecado del mundo, pero sí amo a los que están en el mundo, porque Jesucristo vino a rescatarles. Y algunas de las cosas que nosotros podemos orar sobre ellos, si están pensando, pues, ¿cómo puedo orar? ¿Qué sería una buena estrategia? Pues, número 1, podemos orar en lenguas.
Okay, porque el Espíritu Santo sabe cómo orar mucho mejor que nosotros. Entonces nosotros podemos interceder para sus vidas en lenguas, porque el Espíritu Santo está orando a través de nosotros. Número 2, podemos orar para que Dios revele su bondad a sus vidas. Y voy a brincar al libro de Romanos. Romanos 1 lo estuve leyendo apenas hoy en la mañana. Dice aquí que por la misma bondad, o sea, que es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios que les trae hacia el arrepentimiento. Entonces necesitamos orar para que los que estén en el mundo reciban una revelación de la bondad de Dios. Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno, su misericordia es para siempre, ¿ok? Dilo otra vez conmigo. Dios es, su misericordia es para siempre. Pero el mundo no sabe que Dios es bueno. Por eso el mundo se huye de Él. Entonces podemos orar para que Dios les dé una revelación de su bondad. Dios, revela tu bondad a mi familia que no te conoce. Muéstrales que tú eres un Dios bueno, que tienes planes buenos de su vida, que tienes bendiciones esperándoles. Amén. Porque Dios es bueno. Él es un buen Dios, Él es un buen Padre. Y ellos necesitan tener esta revelación. Podemos orar para que Dios mande obreros a sus campos de cosecha. Jesucristo dio una instrucción a sus discípulos en Mateos 9. En Mateos 9, versículos 37 a 38, Jesús aquí está hablando a sus discípulos y les dice, dice aquí, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces muchas veces mi esposo y yo hemos orado, Señor, manda obreros al mies de mis primos, de mis sobrinos, de mis sobrinas. ¿Ok? Y muchas veces Dios lo ha hecho. O sea, nosotros tenemos una mujer en nuestra familia que no es salva. Y hemos orado mucho por ella. Y de repente surte en su página de Facebook que ella tiene una amiga. Y yo empecé a observar que por la conversación ahí en Facebook, en la página, yo deducí que la amiga era una cristiana. Yo dije, bueno, muchas gracias porque vive lejos de nosotros. Entonces yo dije, gracias Señor porque tú pusiste una obrera en la vida de esta mujer. ¿Ok? Y el año antepasado cuando estuvimos visitando familia allá en el estado de Kentucky, de donde es mi esposo, esa mujer me empezó a compartir que la amiga la invitó a la iglesia para ver el bautismo de sus hijos. O sea, los hijos ya son crecidos. Yo dije, o sea, porque muchas veces los bautismos no suceden si no es una iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces yo dije, pues qué bueno. Y se fueron con una sonrisa grande. Le pregunté. Y dice, sí, nos fuimos. Dice, es que llevé al hijo, tiene un hijo de 5 años de edad. Fuimos al bautismo. Mi hijo me empezó a hacer preguntas. Y yo, pues qué bueno, le dije, qué bueno, me da mucho gusto. Y adentro yo estoy diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Dios tiene una obrera aquí en la vida de esta mujer. Amén. Entonces Dios, no hay distancia con Dios. Y Dios puede poner obreros en sus vidas si nosotros no estamos. Y muchas veces Dios quiere usar personas que no son de familia. Porque ¿cuántos saben que a veces la familia puede ser un poco difícil? ¿Ok? Entonces Dios puede poner otra persona para hablarles. Podemos orar para que Dios les hable a través de sueños.
Dios les puede hablar a través de sueños. Hay millones de musulmanes hoy en día que están llegando a conocer a Jesucristo porque ellos tienen sueños. Hace algunos años mi esposo y yo estuvimos ministrando en una conferencia en Suiza, en Europa. Y después de un tiempo de ministración, y después de ministrar a la gente, ministramos a una mujer muy endemoniada. Y después de tiempo de administración y de la liberación y todo eso, se me acercó una mujer joven de como 22 años. Y se acercó conmigo y me dice, oye, aquí tengo un amigo conmigo que quiere hacerte una pregunta. Y digo, ok. Y dice, pues mi amigo está aquí, él es de África, él es musulmán. Y yo le invité a venir aquí conmigo a asistir a este evento. Y fue la primera noche. Y él tiene una pregunta para usted. Dije, ok, está bien. Entonces ese joven me preguntó a mí, me dice, quiero saber, y bien musulmán, y sin punto de referencia del cristianismo. Entonces él dice, oye, yo quiero saber que cuando tú y tu esposo estuvieron ahí, dice, hablando en voces fuertes, voces altas a esa mujer, y ella estaba gritando, y dice, y cuando ella abrió su boca y dio gritos, y yo vi nubes negras que salieron de su boca. Dije, ¿qué fue? Y yo dije, wow. Pues yo pensé, pues yo no vi ninguna nube, pero yo me di cuenta que Dios había hablado los ojos de este joven. Y yo le empecé a explicar acerca de Jesús, le di todo el plan de salvación, porque Dios había abierto sus ojos para ver algo en el mundo espiritual. Entonces, larga historia corta, aceptó al Señor, fue bautizado en el Espíritu Santo, estaba danzando, cantando, brincando de gozo, y la última noche se acercó con nosotros y dice, oye, les quiero platicar algo. Dice, cuando yo tuve 6 años de edad, tuve un sueño. Y dice, en ese sueño se me apareció un hombre brillando todo de blanco con sus manos extendidas. Y ese hombre me dijo en mi sueño, yo soy el camino y la verdad. Y algún día tú me conocerás. Y él dice, y ahora yo sé que fue Jesús. Amén. Entonces, amados, Dios puede revelarse a través de los sueños. Amén. No hay nada imposible con Dios. Entonces podemos orar para que Dios se manifieste en las vidas de las personas a través de un sueño, a través de algo, una instancia sobrenatural, una ocurrencia sobrenatural en sus vidas. Amén. Porque con Dios no hay nada imposible. También podemos orar para que no se rindan a los placeres del pecado. Dice en Hebreos 11:25 que hay placeres del pecado por un tiempo. Es cierto que el pecado tiene placer, pero no dura para siempre, termina. La mañana siguiente se siente dolor de cabeza, se siente horrible, se siente culpable, se siente sucio. Entonces podemos orar para que puedan resistir los placeres, a las tentaciones del pecado, y que se rindan al gozo del Espíritu Santo. Amén. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y Dios ha puesto este anhelo en el ser humano, esta búsqueda de placer o de gozo, es para que nos acerquemos a Dios, porque ahí con Dios siempre hay gozo. Amén. Siempre hay gozo en su presencia. Entonces necesitamos tener un amor para los perdidos. ¿Ok? Punto siguiente es el tercer punto, yo creo, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que nosotros necesitamos tener? Un amor para la palabra. Segundo punto,
Wow, amar las cosas que Dios ama, odiar las cosas que Dios odia. Muy bien, son buenos alumnos, felicidades, ¿ok? El tercer punto, vamos a aprovechar, vamos a valorar, vamos a disfrutar los momentos que pasamos en la presencia de Dios. ¿Ok? Y en ese punto quiero tomar pausa y quiero felicitar mucho al liderazgo de esa iglesia, porque aquí se siente la presencia de Dios en la alabanza. ¿Ok? Hemos pasado ese fin de semana momentos tan ricos, tan profundos, ¿verdad que sí? Hemos sido tan llenas. Como dijo la pastora Lucy, siempre recibimos mucho más de lo que damos. Y aquí se valora la presencia de Dios. Entonces, para nosotros ir a la iglesia no es una obligación, es un privilegio. Amén. O sea, no es algo que tengo que cumplir, es algo que quiero cumplir, porque yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero sentir su amor, yo quiero sentir su restauración, yo quiero sentir su poder. Y aquí en la alabanza y en la adoración se siente la presencia de Dios. Nosotros, hay milagros que suceden cuando nosotros estamos en su presencia, amados. Dice la palabra de Dios que hay plenitud de gozo, como lo dijiste, pastor, cuando estabas haciendo la transición. Es que hay plenitud de gozo. ¿Ok? Hay momentos de gozo. Dice la palabra en el libro de Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos quieren más fuerza? ¿Cuántos quieren ser más poderosos? Entonces hay que pasar tiempo en la presencia de Dios, porque ahí nosotros recobramos fuerzas para ir otra vez a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Nosotros aquí llegamos, no buscando que esté aquí porque me obligan a estar aquí, es una molestia, tengo cosas que hacer, tengo muchas prisas. No, yo corro hacia la casa de Dios, porque ahí yo recibo de parte de Él, y ahí también yo le doy a mi Dios, yo le amo, y a mí me encanta pasar tiempo con las personas que yo amo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Entonces necesitamos amar el tiempo que pasamos en su presencia. Amén. Yo recuerdo cuando durante el COVID todo estuvo cerrado. ¿Ok? ¿Y cuántos querían estar juntos cuando no se podía? ¿Verdad que sí? Dijimos, qué lástima que no podemos reunir en persona, que no podemos, tenemos que estar pues en los coches, que me fascinó. Ok, de veras, o sea, qué buena idea. Algunas iglesias en los Estados Unidos hicieron lo mismo. Entonces, cuando no lo tenemos, es cuando nosotros nos damos cuenta de qué tan importante es. ¿Okay? Y muchas veces nosotros valoramos menos lo que es fácil para nosotros. Ahora que es fácil, es que tengo sueño. Es que mi equipo favorito de fútbol está jugando. Okay. Es que quiero ir al maratón. Bueno, yo vi un maratón aquí, un maratón espiritual, ¿ok? Dios va a contestar ese maratón. Amén. Entonces, para mí más valora la presencia de Dios que cualquier otra actividad en mi vida. ¿Ok? Entonces vamos a amar, pasar tiempo en su presencia. Nosotros vamos a honrar esa presencia, porque nosotros ahí recibimos refrigerio. Dice en el libro de Hechos 3:19, porque nosotros ahí dice que hay tiempos de refrigerio que vienen cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Amados, yo he estado en momentos de alabanza tan poderosos que Dios hizo milagros, pero de veras milagros. Les puedo contar un testimonio. Que hace algunos años mi esposo y yo estuvimos llevando un viaje misionero, un grupo misionero, al país de Brasil, donde hemos tenido una presencia
muy fuerte en el ministerio. Tenemos muchos pastores allá, hemos ministrado en sus congregaciones, hemos hecho muchos eventos y llevamos un grupo de personas con nosotros que también iban a ministrar. Y estuvimos, hicimos como cruzadas, eventos de alabanza, noches de alabanza y milagros, lo llamamos. ¿Okay? Porque empezamos con la alabanza y bueno, abrimos al fluir del Espíritu Santo y a ver qué hizo el Espíritu Santo. A veces mi esposo predicaba, a veces el Espíritu Santo predicaba, ¿verdad? O sea, él solo, ¿ok? Y Dios siempre hizo milagros. Pues había una noche cuando yo estuve con el equipo dirigiendo la alabanza, y estuvimos en una iglesia muy grande que tiene una plataforma de 2 niveles. ¿Okay? Un nivel como de 3 escaleras aquí y luego otro nivel, o sea, que era un poco más alto. Y yo estuve en la parte de enfrente, yo estuve ahí con los demás de los cantantes y los miembros de la banda estaban atrás de nosotros en la otra parte. Mi esposo estaba sentado al lado, como aquí, y los pastores también estaban allá. Y el yerno del pastor, que era el director de alabanza, él tocaba el shofar. ¿Ok? Me hizo recordar de esto ahorita. Entonces, y él nos había dicho de aquella noche no pudo estar porque tuvo un compromiso de hace muchos meses que un amigo se va a casar y él estaba participando en la boda. Entonces dijimos, bueno, o sea, nos veremos después. Entonces así fue. Entonces empezamos a la alabanza y de repente en el momento de adoración empezamos a cantar una canción pues que fue como de alta exaltación del nombre de Dios, del nombre de Jesús. No recuerdo era la canción, pero en ese tiempo en la alabanza se cayó una presencia tan profunda y tan fuerte de la presencia de Dios que todos empezaron a postrarse en el piso, por todo el auditorio grande, arriba en el balcón grande. O sea, ahí estuvimos nosotros en la plataforma. Yo, porque yo estuve también tocando el piano, estuve tocando. Entonces, pero los otros cantantes se postraron, mi esposo se postró y yo estoy ahí parada. Y estamos ahí en ese momento tan profundo y tan fuerte de la alabanza. Y de repente yo oí atrás de mí que alguien empezó a tocar el shofar. Ahora el shofar estaba ahí acostado en la parte de enfrente de la plataforma de arriba atrás de nosotros. Entonces yo pensé, y yo 3, así largo, o sea, muy fino, muy fuerte. Y yo pensé, pues que Eber, el yerno, pues se regresó y entró por la puerta, porque tiene puerta igual que aquí. Yo pensé, pues entró por la puerta del lado y ahí, o sea, agarró el shofar, pero no me volteé, me quedé así. Entonces, otra vez, ¿qué? Segundo sonido. Un momento después, tercero sonido. Y en ese instante, ¡pum!, Dios empezó a hacer milagros. Una mujer se salió brincando de una silla de ruedas. Otro se empezó a levantar y correr, que no pudo caminar. Personas empezaron a gritar. Fue como tun, 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 tun. El poder de Dios se repartió. Nadie estuvo imponiendo manos sobre nadie. Fue algo sumamente sobrenatural. Entonces, porque mi esposo también estaba postrado. Y después mi esposo comentó dijo, bueno, o sea, como que qué poderoso momento cuando Eber tocó el shofar. Y los de la banda que estaban atrás de nosotros dijeron, no, nadie tocó el shofar. El shofar estaba ahí acostado. Los de la banda lo vieron. O sea, me dio el guitarrista. Dice, pastora, no lo pude creer cuando yo escuché el sonido del shofar. El shofar estaba ahí solo acostado.
Dice, pero yo lo vi con mis ojos. Yo lo escuché con mis oídos. Y después lo que yo aprendí, aprendí una cosa muy importante con respecto al shofar, porque hay dos tipos de shofares. Uno es el pequeño, que se usó en los tiempos del Antiguo Testamento para llamados hacia la guerra, para reunir al pueblo de Dios. Pero lo otro, que era el más largo, que creo que se tiene aquí, era para anunciar la llegada del rey. Entonces 3 veces sonó algo sobrenatural en el tiempo de alabanza. ¿Saben qué, amados? Yo siento que Dios quiere hacer cosas de esta manera aquí en esta iglesia. En los momentos de alabanza, ustedes van a empezar a tener manifestaciones sobrenaturales. Hay personas que van a empezar a recibir sus sanidades, que van a empezar a experimentar los milagros de Dios en sus vidas en la alabanza, porque la alabanza es una arma de guerra muy, muy, muy fuerte, y muchas veces menospreciamos el tiempo de alabanza, menospreciamos esos momentos en la presencia de Dios. A mí no me gustan las iglesias donde los pastores lleguen después de la alabanza. Es un mal ejemplo. La alabanza no es solamente para pasar el tiempo para que se llene el auditorio. Es un momento cuando nosotros llegamos, nos presentamos en la presencia de Dios, entramos unidos, unánimes en su presencia, exaltamos su nombre, declaramos que somos libres, declaramos la palabra de Dios, declaramos quién es Él, amén. Y cuando exaltamos el nombre de Todopoderoso, es cuando Él se manifiesta en nuestra presencia. Amén. Dice la palabra en Salmo 22 que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y amados, lo que eso significa es que no solamente habita como vive entre nosotros. Esa palabra, esa frase en el hebreo significa que el rey entra y establece su trono en nuestras alabanzas, y Él se siente en el trono y Él ejecuta justicia a favor de nosotros en medio de nuestra alabanza. Amén. Entonces el poder de Dios se va a empezar a manifestar más fuertemente en los tiempos de alabanza en esta iglesia, porque yo veo que esta iglesia es una iglesia que honra y respeta la presencia de Dios. Gracias, Señor. Y por último, para terminar, que nosotros vamos a respetar y vamos a tener las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo como iglesia verdadera de Jesucristo en los últimos tiempos. Amén. Dios dio al Espíritu Santo, como dije anoche, Dios dio al Espíritu Santo a la iglesia. Eso es nuestro regalo de parte de Dios, ¿ok? Es la promesa del Padre. Dios dio a su Hijo al mundo, pero el Espíritu Santo es para nosotros, es para la iglesia, es para mí como hija de Dios. Y tristemente hay denominaciones enteras, hay iglesias que se han apartado mucho de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. O sea, para ella es una vergüenza. Yo conozco ministerios donde si están haciendo algo en línea y una persona empieza a hablar en lenguas, ellos cortan la transmisión, porque no quieren que el público vea que aquí se habla en lenguas. Y después, qué vergüenza. Qué vergüenza. De veras, estamos menospreciando el regalo más fuerte que Dios nos ha dado. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo está aquí en la tierra a través de nosotros. Él está en mí. Él está en ti. Y quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Él quiere manifestarse a través de los dones, de las palabras proféticas, de dones de lenguas y interpretaciones, de sanidades, de milagros, de prodigios, de señales, porque eso va a ser algo que marca la iglesia de los últimos días. Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo.
Cuando nosotros estamos tan llenos del poder de Dios, que aún como Pedro, la misma sombra contenía poder para sanar a una persona. Amén. Porque cuando nosotros damos espacio, cuando honramos, cuando mostramos reverencia y damos libertad al Espíritu Santo, dice la palabra, de donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Hay libertad perfecta. Y cuando nosotros damos libertad al Espíritu Santo, es cuando nosotros somos más empoderados para cumplir sus obras y sus llamados. ¿Saben qué? Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas naturales de una manera sobrenatural. Amén. Dios quiere que tú lleves el poder del Espíritu Santo contigo mañana al trabajo, contigo mañana a la escuela, contigo hoy en la noche a casa, con familia. Amén. Y vamos a manifestar sobrenaturalmente la presencia de Dios aquí en la tierra. Vamos a hacer luz, vamos a hacer sal y vamos a dar testimonio de un Dios bueno y sobrenatural aquí a un mundo perdido. Amén.